Son las 11:05 de la mañana, en esta mañana fría. Ya llegó el invierno. Me parece que no pasamos mucho el otoño y de golpe llegó el invierno. Bueno, en varias provincias se llevaron a cabo las elecciones y con respecto a Mendoza, hoy vamos a dialogar con Nicolás Guillén, que él es presidente del Partido del Trabajo del Pueblo de Mendoza y fue precandidato a gobernador por el Frente Elegí. Buenos días, Guillermo, ¿cómo estás? Hola, Marian, ¿cómo estás? Buen día a toda la audiencia. Muy bien acá, ya descansando un poquito de todo lo que fue la etapa electoral y preparándonos para la nueva etapa, que hemos quedado bastante bien parados. Los resultados han sido... Hay que aclarar los dos escenarios distintos. Dentro del Frente Elegí, que se llama acá, sería el reflejo del Frente de Todos, acá claro. en Mendoza se llama Frente Elegí. Dentro de ese frente salimos terceros, lo evaluamos como que nos ha ido bien, porque hemos tenido muy dispares condiciones de competencia con las otras listas que tenían hoy los grandes carteles de la vía pública, de las otras listas, y bueno, nosotros muy a pulmón, con muy pocas notas periodísticas nosotros, en cambio las otras listas con todos los días apareciendo en los medios. En esas condiciones nos ha ido bien. Hemos sacado el 17% de los votos del frente. Así que estamos contentos en ese escenario del frente. Pero después, a nivel general, aparece Cornejo manteniendo el 42%, en realidad no él solo, porque había una interna, tenía otro competidor entre los dos competidores del Cambia Mendoza, tendría que ser el Cambiemos nacional, acá se llama Cambia Mendoza. Claro. Sacaron el 42%. Claro. Eso, o sea que tenemos un panorama complicado porque es un Cornejo que mantiene el caudal de votos a pesar de que se le había abierto un socio, en la campaña se le abrió, hará 2-3 meses, era un socio fundador de Cambia, que es Omar de Marchi, se le abrió, se puso de opositor y a pesar de eso Cornejo pudo mantener. Claro, y quedó como segundo de Marchi. Claro, y las elecciones generales van a ser el próximo 28 de septiembre, ¿no es cierto? Septiembre, sí, el día no estoy seguro si es el 22, creo, bueno, pero eso como lo voy a confirmar, pero sí, son en septiembre. Claro. Bueno, y segundo quedó el de Marchi, y el Frente Elegí, como posiciona a Cornejo, queda como tercer lugar. Eso ha sido malo el resultado, o sea que se ve ahí que no terminamos de armar un frente opositor que sea usado como una herramienta potente para discutir a Cornejo. Eso sería una discusión más interna del frente que vamos a tener que darla, porque los resultados electorales cada vez son peores en la historia del Frente de Todos acá en Mendoza. Claro. ¿Y cómo fue el desarrollo de la campaña de ustedes? ¿Con qué propuestas, consignas fueron al encuentro de las mendocinas y los mendocinos? Mira, una primera decisión fue jugar, porque estaba en discusión, si nos sumábamos a alguna otra lista, dentro del Frente siempre, ¿no es cierto? Pero una decisión importante fue jugar aprovechando las PASO, porque era sin dividir el frente, pero mostrando un perfil propio. Entonces teníamos este margen de las PASO para desarrollar lo nuestro, mostrar lo nuestro. Esa decisión aparece como, a vista desde hoy, correcta, porque primero nos unimos 4 movimientos populares, que no es algo fácil. Nos unimos desde el PTP con los movimientos CCC, la FNC, bueno, todo lo que gira alrededor del PTP, o sea, los movimientos que participan en el partido, digamos, más Levita, más el movimiento Somos, más el movimiento Nuestra América. 4 movimientos populares que en la provincia son los mayoritarios. Esa unidad fue programática en primer lugar, tuvimos un programa escrito, y ya después cuando nos fuimos lanzando a la campaña, bueno, primero se fueron sumando otros grupos peronistas, se amplió, en cada departamento se sumaba algún grupo que no era de estas 4 fuerzas, pero coincidíamos en el programa. En el diálogo ese que hay en las campañas, uno va ajustando, empezamos a sintetizar en propuestas muy sencillas, muy a la vista, de cómo se puede combatir la inflación, que es el drama, que es un tema complejo, porque es un tema nacional, que el gobierno, Cornejo, por ejemplo, lo usa siempre, a decir que la macroeconomía es el problema, y centra todo su discurso en que hay una mochila nacional, y él se despega diciendo, bueno, acá en la provincia
tenemos competencias que las estamos usando bien, pero tenemos el problema nacional. Bueno, nosotros no, dentro del Frente Elegí empezamos a discutir que la inflación se la combate con más producción local, con más generación de valor, con generación de puestos de trabajo local, y ahí con propuestas muy concretas, que hay un acierto ahí en la campaña, entiendo yo, de vincular bien la propuesta con la denuncia del tipo de provincia que viene siendo gobernada para pocos y de afuera. Esa fue un poco la síntesis que llegamos a hacer en la campaña, para mostrar esa Mendoza de que sí le va bien siempre. No es que Mendoza está estancada, sino que las mayorías de Mendoza están estancadas. Entonces, ubicamos bien la idea de las mayorías. Entonces ahí cuando uno, por ejemplo, el Frente de Todos, la palabra de todos es engañosa, porque no es que todos estamos bien o todos estamos mal. En realidad hay una minoría que se viene enriqueciendo y hay amplias mayorías que son los asalariados, son las pymes, son la economía popular. O sea, ahí fuimos describiendo qué es la mayoría en Mendoza, son los pequeños productores. Entonces planteamos una Mendoza para las mayorías. Eso también fue una frase, una idea de campaña que fue calando, se fue tomando. Y en esas propuestas con las que iban al encuentro de las mendocinas y los mendocinos, ¿qué respuesta tenían? ¿Qué inquietudes rescataron? ¿Qué angustias del pueblo mendocino rescataron? Sí, no, la angustia total es todo el tiempo. O sea, yo vengo militando un montón y siempre son los mismos problemas. Entonces en un momento decían, bueno, está bien, conocemos la pobreza, el diagnóstico lo tenemos clarísimo, obviamente ahora acentuado con lo de la inflación, que el hambre, viste, el que es laburante hasta con un sueldo en blanco, está bajo la línea de la pobreza. Pero lo nuestro fue más discutamos la riqueza, porque el problema es la riqueza. Y en las propuestas, a lo que ibas vos con tu pregunta, quedamos en 3 propuestas muy, muy simples, que era un plan masivo de acceso al lote para vivienda, una empresa provincial de alimentos, que esto para discutirlo de la inflación, cómo Mendoza puede aportar soberanía alimentaria, y una reforma impositiva segmentada, que a los grandes de Mendoza se les cobra un impuesto extraordinario según el nivel de facturación. Esas fueron las 3 propuestas así más sintetizadas, y ahí la clave, porque veíamos que había buena recepción, pero en la medida que se veían posibles, ¿viste? Cuando vos decías, mira, plan de acceso al lote, acá hemos visto tierra, en este otro lugar también hay tierras que o son fiscales o son privadas que el Estado tiene que comprar. Fuimos como graficando como un mapa de dónde podrían empezarse a hacer los barrios que estábamos planteando, discutiendo que no era difícil porque viste el recurso está, la tierra sobra y la vemos. Cuando pasás por una ruta hay tierra abandonada, un montón. Mendoza se caracteriza por mucho una crisis agraria grande, entonces hay tierra abandonada. Y encontramos un autódromo abandonado cerquita del centro de Mendoza, que hay 100 hectáreas, entonces hicimos un video diciendo acá pueden entrar 2.000 familias, soñar con cambiar el alquiler por la casa propia. Entonces cuando esos fueron los videos o las propuestas que más circularon, en cuanto a la propuesta de vivienda, después lo del alimento también, decíamos, miren, está este cordón verde, está este lugar donde se puede industrializar, hay que organizar a los productores. Bueno, así, viste, fuimos desarrollando una propuesta y eso fue muy bien recibido en la medida que llegábamos con el digamos, la charla o los actos que hacíamos. O sea, no teníamos grandes medios, pero vos veías que la recepción era buena, ¿viste? Se veía como posible, nos valoraban mucho eso, que éramos los únicos que planteamos propuestas realizables y íbamos a temas estructurales. Claro, pero en ese sentido fue un gran aprendizaje. Cornejo o todo Juntos por el Cambio recepcionó el 40% de los votos. Bueno, sí, entonces hay que analizar cuál fue la propuesta de Cornejo. Cornejo viene desde su primera gestión, que fue en el 2015 al 2019. Él dejó plantada la idea que él ordenó la provincia, porque veníamos de un descalabro, el final del gobierno anterior, que era peronista, terminó muy mal. Fue la salida de Cristina a nivel nacional y acá un gobierno con dificultades financieras. Entonces Cornejo, aprovechándose de eso, él dejó la idea que él ordenaba. Y que pone a laburar a los flojos. O sea, él hizo todo un argumento en que el empleado público es flojo, entonces él como que ordena y los hace trabajar. Y después todo el último eje de esta campaña fue el apoyo a los privados, en detrimento de lo público, sin decirlo, ¿no es cierto? Pero el eslogan de él era yo apoyo a los privados, dando esa idea de que él apoya a los empresarios, a la economía privada. Y después, bueno, con propuestas muy puntuales, se centraba en que vamos a mejorar las matemáticas y vamos a dar inglés en las escuelas, ¿viste? Cosas muy así de campaña, muy puntuales. Y el eje ideológico de él es contra el populismo,
que eso es la línea nacional, es lo mismo que se habla a nivel nacional del PRO. Entonces, con ese, aprovechándose de que Cristina y Alberto, y sobre todo lo de Alberto en el último tiempo, tiene mala imagen, porque no resolvió lo principal, que es la inflación, en eso el Cornejo se para bien, él siendo defensor de una Mendoza que no se enganche, digamos, que es antikirchnerista, antipopulista, eso mantiene esa línea. Claro, pero a la vez Sí. su política expresa, o lo que ustedes pudieron recepcionar cuando hicieron campaña, que la situación de Mendoza está difícil, como en todas partes del país, digamos. Claro, sí, lo de Suárez ha sido malo, pero él hasta en la campaña, Cornejo, se separa de Suárez, él se pone como diciendo, bueno, que hay que mejorar esto, hay que mejorar aquello otro, o sea, él no hace una crítica abierta, pero se pone por fuera. Que eso, no sé si alguien habrá creído que es distinto a Suárez, pero él se posicionaba por fuera. Claro. ¿Y cuál es el desafío hacia adelante, Guillermo? Porque de las 4 propuestas de lo que tendría que ver del Frente de Todos, solamente sacaron a menos un 17%. Sí, lo nuevo es que en el Frente Elegí somos el tercer sector que aparece claramente, ¿viste? Porque acá siempre han habido 2 grupos, uno más cercano a la cámpora y el otro más cercano a los intendentes. Siempre el peronismo ha sido en esas 2 variables, entonces aparecemos nosotros como un tercer grupo ya legitimado por los números electorales y con una coherencia, una organización, un programa, confianza entre los referentes de los 4 grupos. Eso le agrega, esa ha sido como la sorpresa o lo nuevo dentro del Frente Elegí. Por lo tanto, ahora vamos a plantear que hay que ampliar el Frente Elegí, discutir con qué programa, o sea, hacer una crítica, porque evidentemente estamos como frente, estamos mal. Entonces, poder rebarajar ahí, poder incidir más en las discusiones y, bueno, acompañar al candidato que ha quedado, que es Omar Parisi, que es el candidato a gobernador que tenemos ahora, y, bueno, dar la batalla que hay que dar, que es ir contra un Cornejo que está ensoberbecido, es muy audaz Cornejo en el control de todo el poder, o sea que él pretende, su reforma principal es reformar la Constitución para controlar toda la provincia. Tiene planes, digamos, realmente preocupantes, así que tenemos 4 años, es probable que gane Cornejo la provincia, así que hay que prepararse para enfrentar las políticas de ajuste y represión, porque no duda, cuando hay que reprimir, Mendoza ha sido un modelo represivo, así que bueno, prepararse para ese escenario, que evidentemente tenemos por delante. Claro, entonces sería como dentro de todo lo que fue el desarrollo de la campaña, el sector en el que vos encabezaste, el Frente Elegí, tuvo una buena recepción en la comunidad, y a la vez te quería preguntar también, porque en perspectiva todo lo nacional, el Partido de Trabajo del Pueblo, el PCR y la Corriente Clasista y Combativa este pasado 9 de junio realizaron un acto nacional. Sí, bueno, ahí estamos a la expectativa de este miércoles, que cierran las alianzas, y en realidad después viene la discusión de los candidatos, para ver qué lugar tenemos como PTP en las listas. Primero ver qué listas hay internas, porque no se sabe todavía. Claro, siempre pero con la línea solo nuestra de plantear la unidad y un programa. Claro, porque la consigna del acto era por una salida para el pueblo y la patria, entiendo, y cuál es tu reflexión o qué mensaje da ese acto para vos. Sí, la salida tiene las 2 patas, tiene la parte de seguir en la lucha, seguir organizado, que creo que si eso lo podés traducir en lo electoral es mejor. Mendoza muestra que todo lo que viene caminando junto a la calle, o por lo menos el núcleo de lo que son estas organizaciones, van juntas a una elección, les va bien, discuten el poder, porque las luchas muchas veces son de resistencia. O sea, vos podés hacer una lucha porque te están ajustando el salario, pero después está la lucha por gobernar, por incidir en la política, en cómo se reparte la riqueza, suponete en el caso de Mendoza. Eso creo que es un paso enorme, porque ahí se amplía, hay cientos de miles de personas que vieron que hay una alternativa de poder, o sea, hay un grupo que quiere gobernar desde las organizaciones sociales. No es lo mismo ver a las organizaciones sociales luchando, resistiendo, que es lo que vamos a tener que hacer si gobierna el PRO a nivel nacional, suponete, que viene de vuelta toda esa onda del ajuste.
bueno, nos verán en las luchas de resistencia, contra los ajustes. Ahora en la etapa electoral hay que discutir con qué frente, dentro del frente de todos, pero con qué reagrupamiento interno podés presentar candidatos propios, qué lugar te dan. Yo creo que ahí, bueno, yo no estoy en esas discusiones nacionales, pero entiendo que se hará una estrategia de que los movimientos populares tengan incidencia en las listas y poder meter legisladores. A mí me gustaría también discutir el candidato a presidente, porque no me da lo mismo si es Massa, si es Scioli, si es Guado, si es Graboy o si es Alderete. Esa discusión creo que hay que darla también, porque todo el mundo está discutiendo eso. Si salís, o sea, con quién salís, con qué oferta electoral le va a dar pelea a una Larreta o a una Patricia Bullrich. ¿Con quién? Y un programa y proponer. Y el claro, programa, pero el con quién, porque la persona es la que encarna el programa. O sea, yo, por ejemplo, el programa nuestro se lo da a Scioli o a Massa, y está claro que, o sea, tiene que haber ahí una estrategia electoral del candidato que te firme el programa frente a un gran acto, todo temas de campaña, viste, que no son menores, porque no es lo mismo que haya un compromiso público del Frente de Todos, que va a tomar el programa de Tierra, Techo y Trabajo, que lo van a firmar, que se van a comprometer a movilizar, a coordinar la lucha, porque no es lo mismo un proyecto presentado en la legislatura solamente, a que vos lo articules con una serie de movilizaciones, que lo pongan en agenda, que le den fuerza, que eso te digo, en Mendoza lo intentamos y es muy difícil cuando los que están sentados en las bancas no lo ven a esto, no ven importante, no dan bola, y nos costó mucho que se articularan las movilizaciones callejeras con una presentación en la legislatura. Pero para mí, yo estoy convencido que va por ahí el camino, no es otro, o sea, porque si es por los votos, nosotros acá en Mendoza no vamos a tener los votos de la legislatura por bastante tiempo más, y no nos vamos a quedar en la casa tranquilos, vamos a tener que seguir generando opinión pública a favor de los proyectos concretos, ¿viste? Si le das lote o no a 5.000 personas, o sea, generar la empresa provincial de alimentos para combatir la inflación. Esa discusión hay que darle en la calle, y hay que meter el proyecto, y hay que articular. Y cuando se arman listas, que es el periodo ahora de la nacional, ¿qué personas encarnan ese programa? Claro, si es posible, o sea, ¿qué se necesita para llevar adelante ese programa y si es posible? Claro, no, si es posible, es totalmente posible. Eso también yo aprendí en la campaña, que hay cosas que están a la vista de todos, que hay que poder decirlas para que se terminen de afirmar, porque la salida nuestra, o sea, o las propuestas que avanzan hacia que el pueblo esté mejor, en el tema inflacionario, por ejemplo, no son difíciles, no son, hay cosas que son simples, hay que saberlas encontrar y mostrarlas. Por ejemplo, esto, que no se fuguen los dólares afuera, que generan inflación. Bueno, una economía, la misma plata del Estado, si vos se las das a 100 pymes en vez de a 2 empresas amigas, eso ya es antiinflacionario, pues genera un circuito económico local que fuga menos dólares que el otro. Viste que las 2 empresas concentran todo, las ganancias las fugan, pero bueno, hay que poder visualizarlo y que la gente vea que vos estás con un programa antiinflacionario discutiendo desde cuestiones muy, muy sencillas, muy simples, a la vista de todo. Bueno, Guillermo, la verdad, muchas gracias por la entrevista. Nos diste un panorama de cómo fueron estas PASO en Mendoza y en un gran desafío y perspectiva para las elecciones que se van a dar en el 28 de septiembre, ¿no es cierto?, ahí en Mendoza, y con respecto también a la perspectiva de lo nacional, cuál va a ser el reagrupamiento, los candidatos, etcétera. Bueno, vaya, muchas gracias a vos por llamarme y por charlar. Bueno, un abrazo grande. Estuvimos... Hasta luego. Estuvimos en comunicación con Nicolás Guillén, que él fue precandidato a gobernador dentro del Frente Elegí, precandidato a gobernador, dentro del Frente Elegí, donde hubo 4 propuestas en el Frente de Todos, y bueno, nos dio un panorama de la situación en Mendoza, de la difícil situación en realidad, porque Cornejo se volvió a posicionar con Juntos por el Cambio más de un 40%, y bueno, van a tener un gran desafío por delante las mendocinas y los mendocinos para enfrentar, ¿no?,
esta política que hace bastante tiempo viene llevando Cornejo en la provincia. Nos vamos a un temita musical, Zona de Promesas, de Mercedes Sosa Cicerati.